Se van a cumplir 50 años del golpe de Estado y seguimos hablando de la dictadura. Es un tema que retorna, que vuelve, que seguimos pensando, que seguimos investigando. ¿Por qué te parece que es importante o qué lugar tiene en la transmisión a las nuevas generaciones? ¿Por qué es importante seguir pensando la dictadura, investigándola? Es una gran pregunta, Luciana, porque efectivamente parece mentira, pasaron 50 años y el tema vuelve y vuelve y vuelve históricamente y vuelve en el debate público y vuelve en las disputas. Y el Nunca Más es un libro que no deja de venderse y de reeditarse permanentemente. Hay algo ahí que está vivo en la memoria, pero que está vivo también en nuestra manera de ser, en la sociedad que se ha reconstruido después de esa dictadura, ¿no? Creo que hay un montón de respuestas posibles, pero podemos explorar. Yo creo que una primera respuesta, y que incluso es interesante hacérsela 50 años después, y es que justamente es la distancia de todo este tiempo transcurrido. Son 50 años los que nos permiten darnos cuenta de algo que tal vez hace 20 o hace 30 no era tan visible, y es hasta qué punto, en términos estrictamente históricos, la última dictadura cambió el siglo XX argentino. Es decir, es realmente un acontecimiento bisagra, ¿no? ¿Por qué decís esto? ¿Qué motivos ves o qué razones se te ocurren para...? Porque me da la impresión, y esto es reflexión como historiadora, ¿no?, que a 50 años de distancia podemos calibrar mejor qué sociedad de alguna manera se terminó con la dictadura y qué sociedad se reconfiguró después de la dictadura, ¿no? Y hay varios datos bastante claros. Por empezar, la dictadura no fue un plato volador, ¿no es cierto? Es el resultado de procesos muy largos, en fin, que no vamos a reconstruir acá, pero que sí que atraviesan buena parte del siglo XX. Esos procesos largos tienen que ver con la permanente ruptura del orden constitucional y del orden democrático, por lo menos desde 1930 en adelante. Tienen que ver también con la disputa sobre el valor de la democracia, la puesta en cuestión permanentemente del orden democrático. Tienen que ver con la omnipresencia del actor militar, que por supuesto nunca está solo, siempre participa de distintas alianzas civiles, pero que en todo caso sistemáticamente participó del juego político, interrumpiendo el orden democrático, vuelvo a decir, con distintas alianzas civiles, pero fue un actor central de la vida argentina durante todo el siglo XX. Tiene que ver también con la omnipresencia de la violencia política, que atraviesa otra vez buena parte del siglo XX, que se incrementa especialmente en la segunda parte del siglo, con la violencia represiva, que también atraviesa toda la historia argentina, muy especialmente en los años 50, 60 en adelante, con la Guerra Fría. En fin, son 4 o 5 procesos que a mí me parece que caracterizaron el siglo XX de nuestro país y que van a tener un gran momento de explosión en torno a la dictadura, pero que después desaparecen, ¿no? Es decir, los cambios tan profundos que la dictadura genera van a dar lugar a una sociedad sin unas fuerzas armadas centrales en el juego político y prácticamente desestructuradas en su capacidad de intervención después de los primeros años alfonsinistas. La dictadura va a dar lugar a una sociedad sin nuevas interrupciones del orden constitucional. Esto es algo que por ahí para la gente más joven parece tan natural que dejamos de pensarlo. Pero parece muy lejano, ¿no? Parece muy lejano, Sí. Y parece muy natural la democracia, parece muy natural que tras un gobierno viene otro, se lo elige, nos guste o no nos guste, en todo caso siempre hay una sucesión democrática. Exacto. Esto que parece tan natural es resultado de las transformaciones que produjo la dictadura, de las buenas y de las malas, pero es resultado fueron de eso. estructurales, ¿no? Fueron estructurales. Que produjeron cambios. Yo creo que cambió la sociedad argentina y cambió la historia argentina. Ahora, esos cambios que tienen que ver con lo político, ¿no es cierto? O sea, estabilidad democrática, desaparición del actor militar, desaparición de la violencia política en su sentido más brutal. La violencia política nunca desapareció del todo, pero sí en su manera más brutal y de la violencia represiva que había atravesado buena parte de nuestra historia previa. Es decir, desde bombardeos a la Plaza de Mayo hasta desaparición forzada de personas o planes de seguridad interior, de represión masiva, ese tipo de violencia desapareció También con la la dictadura. violencia que se implementó durante la dictadura fue radicalmente distinta. Exacto, ¿no? exacto. al Yo creo ahí, tipo de represión estatal en otras dictaduras. exacto, yo creo que ahí hay algo tan brutal en la dictadura, tan brutal en lo que generó, que reconfiguró la sociedad.
Pero además el otro plano en el que reconfiguró la sociedad y que es inseparable de la dimensión política es en términos socioeconómicos. Es decir, la sociedad, el país que sale de la dictadura es un país en el cual podríamos decir que la dictadura logró parte de sus objetivos, que era disciplinar a buena parte de la población. El país que sale de la dictadura es un país donde ya no hay disputas por el orden social en términos globales, es decir, no hay grandes grupos, no hay grandes sectores de la población con objetivos revolucionarios, con luchas anticapitalistas, con transformaciones radicales del mundo en el que vivimos. Entonces, ese país desmovilizado es el país que deja la represión de la dictadura. Entonces, claro, es más fácil una democracia estable en un país donde las grandes masas sociales son disciplinadas, ¿no? Y también en términos económicos, ¿no? Exactamente. Es que están totalmente asociados. En realidad es un ejercicio tratar de separar algo que es difícil de separar. Lo político, lo social y lo económico están asociados. Las transformaciones estructurales en el funcionamiento de la economía argentina que se producen con la dictadura, o que también podríamos decir que empiezan con la dictadura porque van a tener una historia más larga, están asociadas también a los efectos de la represión. ¿Cuáles son esas transformaciones económicas? Por ejemplo, lo que va a cambiar en torno a la dictadura es todo el modelo de funcionamiento que se había ido generando entre los años 30 y especialmente entre los años 40 del peronismo, que es una economía orientada a la producción para el mercado interno, la sustitución de importaciones, una economía industrial, una economía, y esto es clave, con fuertísima participación de los sectores obreros, sindicales, y cuando decimos fuertísima es no solo en términos de posibilidad de participación en esa economía, sino de disputa por derechos, y justamente lo que la dictadura logra es desactivar este movimiento obrero y desactivar esa sociedad permanentemente movilizada en la disputa por derechos y por la participación. Entonces, justamente, los cambios socioeconómicos, el cambio en el modelo económico en un sentido neoliberal, es también la desarticulación de esos sectores sociales, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar la dictadura como un gran momento bisagra en que se modifican las pautas sociales, las pautas económicas, las disputas por el orden, y todo eso permite esa democracia más estable que tenemos después, ¿no? Y yo agregaría otra cosa que me parece importante, y siempre insistimos en el actor militar y hay que volver al actor civil, no solo porque participa de la dictadura, sino porque la sociedad que sale de la dictadura es una sociedad donde los actores civiles que siempre habían estado en favor de los procesos autoritarios, de los golpes de Estado, de la violencia represiva, acompañando y participando junto con las Fuerzas Armadas, también aprenden el juego democrático. Es decir, después de la dictadura se retiran de la opción autoritaria y aprenden a jugar el juego de la democracia, o deciden que la democracia es un juego que vale la pena ser jugado porque es menos peligroso. Es decir, no es una democracia ni un orden social permanentemente en disputa, permanentemente movilizado como en la sociedad argentina previa al 76. Es un juego que pueden jugar e igual pueden ganar adentro de ese juego, ¿no? Entonces, en fin, todas estas cosas me parece que explican en buena medida cómo el país que sale de la dictadura es otro. Y lo último que agregaría es que el país que sale de la dictadura es otro, Luciana, y esto no hay que olvidárselo nunca, porque a partir de entonces es un país cada vez más pobre y es un país cada vez más desigual. Es decir, el mejor momento de la redistribución del ingreso en la Argentina fueron los años 70. A partir de ahí, según los datos que tenemos, la participación de los sectores medios, asalariados y populares en la economía cada vez ha sido más regresiva. Cada vez tenemos un país más desigual. Entonces, bueno, eso también es parte de un proceso que marca como corte la dictadura y que va a ir profundizándose después, ¿no? Sí. Ya, había mucho que pensar. Había mucho para decir. Sí, ay, mirá, nunca más. Me parece increíble un datazo de eso de que es el libro más vendido en todas las impresionante, ¿no? Impresionante. ferias del libro. Impresionante. O sea, me parece que es uno de esos datos duros. Una de las razones por las que seguimos pensando en la dictadura es porque dejó un legado en términos de la movilización por derechos humanos enorme y cuyo valor además es esta capacidad de resignificarse, el movimiento de mujeres, otras luchas contra la violencia institucional, etc. Pero al mismo tiempo yo creo que también eso es posible porque, otra vez, la sociedad argentina es una sociedad con una enorme capacidad de movilización que atraviesa toda la historia, todo el siglo XX, y es parte de eso que la dictadura y la represión quiso cortar, ¿no es cierto? Sí. Y que fue reconfigurada en otras maneras y se reencauzó en otras luchas, en otras movilizaciones, pero también es una manera de pensar que eso no lograron disciplinarlo, ¿no? Y en esa sociedad con
pujante y en el sentido demandante y movilizante y muy políticamente activa siempre, ¿no? Otro dato que tenemos siempre naturalizado y que no es igual en otros países, ¿no? Es cierto, sí. Creo que sí, hemos naturalizado algunas cosas y hay momentos en los que determinadas coyunturas nos obligan a volver, ¿no? Sí, A decir, 50 años ayudan a... esto fue una conquista o esto hay que reponer como las condiciones históricas en las que Sí. se han conquistado o se han llegado a esos consensos, ¿no? Estamos, esas significaciones compartidas, no sé, hay distintas maneras de pensar, ¿no? Como esos núcleos de sentido que a lo largo de 40 años se fueron transformando, pero que algunos se conservan como Totalmente. con mucha fuerza y que, bueno, la aparición de ciertos discursos o de la emergencia de discursos que relativizan, que niegan, que minimizan o justifican la represión, hace que, bueno, volvamos a repensar hasta dónde estos consensos o estas significaciones compartidas son estables o no, y también son históricas. Totalmente, totalmente. O sea, Sí. no están garantizadas. Está bien que no estén garantizadas, pero en algún punto creo que hemos pensado que estaban conquistadas de ahora y para siempre. Coincido plenamente. Yo creo que ahí efectivamente, bueno, ahí hay otra gran razón por la cual seguimos 50 años después pensando la dictadura y discutiendo sobre eso, ¿no? Claro, la sociedad argentina no ha dejado de pensar el tema y los distintos momentos históricos con sus coyunturas, sus configuraciones, sus actores en cada momento, siempre han generado una vuelta sobre el tema desde ángulos distintos y yo creo que en este momento estamos en un momento sumamente particular porque cambió todo lo que veníamos creyendo que se había construido, ¿no es cierto? Que era la idea, bueno, un poco esto que decíamos, no, bueno, él nunca más se sigue vendiendo, es uno de los libros más vendidos todos los años en la Feria del Libro, ¿no? Entonces creíamos que ahí había algo construido y asentado, sobre todo en términos de un saber de lo que había pasado, ¿no? De lo que realmente era la dictadura, de lo que había significado la dictadura como proyecto político, del daño que la dictadura había producido, y creímos que eso estaba socialmente construido. Yo ahora tengo la impresión de que no. De hecho, cuando salió la película 1985, yo tuve como muchas reuniones con grupos de alumnos diversos, distintos niveles, y empecé a descubrir que había menos conocimiento de lo que yo creía sobre el tema. Y que el impacto de la película... Menos conocimiento histórico, digo, sencillo y básico, ¿no? exactamente. Y que el impacto de la película tenía que ver con que estaba generando un descubrimiento de cosas que, bueno, que creíamos más asentadas. Y en ese sentido, bueno, eso también explica parte de este momento. Ahora, una cosa es el fenómeno y otra cosa es la aparición de discursos que directamente, como vos decís, ponen en cuestión la gravedad de la dictadura, la gravedad de la represión. Ahora, tengo la impresión de que para pensar esos discursos, en realidad el problema no es la dictadura, ¿no? No. Lo que se está discutiendo no es la dictadura. No. Lo que no se meten mucho, o sea, no. Esos discursos no se meten tanto con, o no discuten tanto la facticidad de los crímenes de la dictadura. Bueno, el dato más claro es que en realidad no están negando los crímenes de la dictadura, ¿no? Y en ese sentido es distinto a los fenómenos que se llaman negacionistas en Europa, etc. No están negando la violencia de la dictadura ni la de represión. En realidad, el núcleo de la discusión es la violencia revolucionaria, es decir, la violencia que llevaron adelante las organizaciones revolucionarias de izquierda, ¿no es cierto?, las guerrillas, en los años previos a la dictadura, y que funcionó como la gran justificación de por qué el golpe de Estado era necesario, ¿no? Había que eliminar la subversión. Bueno, hoy sabemos con toda claridad, y lo ha mostrado la investigación judicial y la investigación científica, que en realidad esa violencia revolucionaria está prácticamente, no completamente, pero prácticamente desarticulada en torno al golpe de Estado, y que además el objetivo de la dictadura no eran esos grupos, sino básicamente algo mucho más vasto, disciplinamiento de toda la sociedad. A mí me gusta pensar con la metáfora del iceberg, ¿no? O sea, es decir, el iceberg era lo visible de lo que las Fuerzas Armadas querían reprimir, eran esas organizaciones armadas, pero por abajo de eso querían desarticular una manera de movilización social
diversa y compleja que era esa sociedad argentina en los 60, 70, ¿no? Bueno, ahí también está como operando el concepto difuso de subversivo, ¿no? Como esos contornos. Totalmente. A ver, hay un dato crucial que descubrió un investigador, Esteban Pontoriero, y él encuentra que la hipótesis, el momento en que las Fuerzas Armadas argentinas cambian lo que se llama la hipótesis de guerra, es decir, dónde está su principal foco de conflicto posible, siempre en la historia argentina, y para la mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo, es una potencia extranjera, un país extranjero que puede generar un escenario de guerra. Es a partir del Cordobazo, en el año 69, con la movilización social del Cordobazo, que las Fuerzas Armadas argentinas cambian su hipótesis de guerra a pensar que el principal problema, el principal conflicto de guerra bélico en la Argentina es la propia sociedad argentina que se moviliza. Yo creo que crezcan las disputas por la memoria o las versiones negacionistas o que justifican incluso la represión, no significa que toda la sociedad argentina... Que todo se haya perdido. De ninguna manera. Yo creo que buena parte de la sociedad sigue creyendo en los derechos humanos y sigue pensando o sigue condenando la represión y la dictadura, ¿no es cierto? Pero bueno, forma parte de las disputas cíclicas por la memoria. Entonces, me parece, volviendo al presente, que el verdadero problema, la verdadera tensión es qué pasa con esa violencia o qué pasó en los 70 con esa violencia revolucionaria. Pero ¿qué pasó con esa violencia revolucionaria que era además la expresión de una sociedad que estaba permanentemente disputando contra el orden dado, ¿no? Contra el orden social? Sí, y no solamente disputando mediante la violencia armada. No, por eso subversivos eran los psicólogos, subversivos eran los matemáticos, subversivos eran las ligas agrarias, sí. Subversivos eran los estudiantes secundarios, sí. Claramente, ¿no? Entonces me parece que hoy cuando se produce la discusión, o sea, la puesta en cuestión permanente de la dictadura, se está discutiendo a la violencia revolucionaria y más ampliamente a esa sociedad, esa parte de la sociedad, tampoco era toda, por supuesto, que disputaba el orden social, ¿no? Entonces, cuando se dice y se vuelve a la idea de que lo que sucedió en realidad en Argentina fue una guerra y que las Fuerzas Armadas intervinieron para resolver una guerra que había planteado la subversión, se está cuestionando cualquier forma de movilización social y de activación política o de radicalización, como lo decimos en general más técnicamente, de radicalización de esa época, pero también se está, desde el pasado hacia el presente, se está justificando que cuando una sociedad moviliza, una sociedad disputa, una sociedad pone en cuestión el orden, pasa esto. La respuesta a eso es desde arriba la represión, ¿no? Y está justificado. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí me parece crucial entender esto en términos más amplios. La disputa por el pasado es una disputa por el presente. Discutir la memoria de la dictadura, estamos discutiendo modelos de sociedad, modelos de movilización del presente, etcétera, ¿no? Sí, incluso se ve como en las construcciones en donde aparecen conexiones entre los, digamos, se nombra funcionarios montoneros, ¿no? Y aparece como todo mezclado, todo lo mismo. Totalmente. Son intervenciones en el presente, haciendo uso de ese pasado. Sí. Por eso también responder a esto desde el pasado es útil, ¿no? Volvamos a los datos duros de la historia. No fue una guerra porque las organizaciones armadas eran, en términos numéricos, eran ínfimas en relación con las Fuerzas Armadas argentinas, porque las organizaciones guerrilleras nunca tuvieron posibilidad de disputar ni poder ni territorio en la Argentina. Entonces no hay manera de pensar que, por más que los militares estuvieran convencidos de eso, y también una buena parte de las organizaciones armadas estaban convencidas de estar en guerra, y por más que hayan cometido actos violentos, por supuesto, y también asesinatos, y esto hay que decirlo, pero en ningún momento el escenario fue el de una guerra, ¿no? Entonces me parece que esa es parte de las cosas que hay que desarticular de estos discursos del presente. Totalmente, porque se está de alguna manera, entre comillas, traficando digamos, ganando lugar en ciertos círculos de jóvenes sobre todo, ¿no? Sí, yo ahí me pongo en defensora de la historia, es volver a la información que no es información ni subjetiva, ni politizada, ni nada por el estilo, es información
histórica, clara, de qué pasó, con qué datos, con números, con nombres, y eso reconstruye una escena donde efectivamente está claro que no fue una guerra, efectivamente la dictadura no tuvo como objetivo meramente estas organizaciones, sino este proyecto más vasto. En fin, de la misma manera que hay que volver a los datos duros de las investigaciones, del nunca más, del juicio a las juntas, de la justicia posterior, que muestran la dimensión de lo que fue la represión dictatorial. Cuando uno ve los datos, esos datos duros de la dimensión de esa represión, de las maneras en que la represión se desplegó, o sea, robo de niños, robo de bienes, desaparecidos, exiliados, asesinados, no hay manera bajo ningún concepto. Es mostrar eso. Mostrar eso, volver a esa idea de que hay que construir otra vez esa prueba básica de lo que fue la dictadura. Porque esa prueba básica es tan contundente que después no hay lugar para una discusión si fue guerra, si no fue guerra, etc. O sea, el dato es avasallador, ¿no? Y yo creo que hay que volver otra vez. Hay que volver a eso. Sí, sí. Esta es de la cátedra. Claro, porque hay mucho material del CBC. Sí. No, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, creo, ¿no? De sí, pues Samantha Casareto. Sí, iba a decir la leo. Wow. Es como estar en el depósito toda la bibliografía que uno leyó, conoció, ¿no es cierto? Muy impresionante. Política de supervivencia. Toda mi vida universitaria. ¿Por qué seguimos hablando de la dictadura? Me parece que todavía hay otras cosas que tienen que ver también nuevamente con el presente y que a mí particularmente me interpelan mucho. Y es que justamente como pasaron 50 años, también tengo la sensación de que todos esos cambios que la dictadura introdujo, muchos de esos cambios se asentaron profundamente, en particular las transformaciones sociales y económicas, y otros cambios están hoy completamente puestos en cuestión, ¿no? Esa sociedad, como bien decías, ¿no? El daño que la dictadura produjo fue tan brutal, tan arrasador en términos de el lazo social, que buena parte del país al que emergimos es un país que recuperó, con todas sus heridas, que recuperó la democracia o que optó por la democracia como proyecto posible de país, ¿no? No solo como régimen político, en términos de elecciones, etcétera, sino en términos de vida en común, ¿no? La democracia se transformó de manera totalmente épica e idealizada, pero se transformó como en la manera en que queremos vivir juntos, en la solución a todos los males, ¿no? Sí. Y me parece que claramente hoy estamos en un escenario donde eso se está desarmando y desarmando. Y donde la disputa también es por la idea misma de lo colectivo. Exacto, ¿no? Exacto. Como la idea misma de lo colectivo está como puesto como en jaque. Sí, ¿no? O sea, no solo la idea de lo colectivo, sino la idea de la vida en común. Bueno, es una manera de declinar lo colectivo, la vida en común, ¿no? Y entonces me parece que en ese sentido, 50 años después, yo por lo menos tengo la impresión de que aquello con lo que se reconstruyó la vida postdictatorial, que podemos sintetizarlo en Nunca Más como síntesis muy amplia de muchas cosas, hoy está completamente resquebrajado, fragilizado. Ahora, a mí mi sensación es que la gran paradoja es que esto que parece resquebrajar todos los consensos democráticos, en buena medida es resultado de las fallas de esta democracia, ¿no? También. De la fragilidad de esta democracia, que no logró cumplir con las expectativas mínimas en términos sociales y económicos de lo que era la democracia. O sea, si la democracia era vivir juntos, es vivir juntos bien, vivir juntos con inclusión, con niveles aceptables de distribución del ingreso, con niveles aceptables de no desigualdad, en fin. Hay un montón de cosas ahí en las que la democracia fue realmente perdiendo. Sí, perdiendo fuerza. Perdiendo fuerza. Mira, si uno lo piensa en términos, yo insisto con la historia, si uno lo piensa en términos históricos. Sos historiadora, Mari. Soy historiadora, sí, y cada vez me convenzo más que no voy a escapar ese destino. No, pero si uno lo piensa en términos históricos, porque yo tuve que hacer el ejercicio por esta cuestión de los 50 años, es decir, en estos últimos, a partir del 83, pasaron 40 años, ¿no? Bueno, ya va a ser un poco más, pero en todo caso, hubo grandes episodios de
fragilización socioeconómica extrema, donde realmente se ha puesto en cuestión la continuidad de ese lazo en esos términos de cómo la democracia garantiza la vida de la gente, que son bastante claros si uno quiere tomar grandes hitos. La hiperinflación del 89 y la gran explosión social con los saqueos de 1989, que puso en evidencia que esa democracia que Alfonsín prometía en términos de salud, de educación, alimentación, no lograba alimentar a nadie, ¿no? O sea, en el sentido más básico de comer. Sí, más literal. O sea, más como literal más, de comer, exactamente. Hay que recordar que Alfonsín empieza su gobierno con las cajas PAN, que eran las que, claro, que eran las que venían a saldar la deuda argentina con el hambre social. Y entonces, Alfonsín arranca con las cajas PAN y en el 89 tenemos una gran crisis donde no está ni garantizada la comida para los sectores populares. La crisis del 89, la crisis del 2001. Y después de eso, reiteradamente, gobiernos que fracasan por incapacidad de garantizar la mínima estabilidad económica y por lo tanto social. Entonces, claro, el saldo que se va construyendo y el aumento ahí, de la desigualdad que va con todo esto. A mí, ¿no? Lo que me preocupa es que la pelea por la igualdad deje de ser una pelea, digo, no es que deja de ser una pelea legítima, pero empieza a ser cuestionada Totalmente. Empieza a no ser algo que compartimos como, no sé, como consenso. Como consenso. Bueno, en el punto en que estamos hablando siempre de la pobreza, dejamos de pensar en la igualdad o la desigualdad como problema, ¿no es cierto? O sea, el objetivo llega a un punto tanto más básico que es que la gente pueda comer. Entonces, en algún punto es entendible que el momento actual ponga en cuestión algo de ese horizonte tal como se construyó a la salida de la dictadura. Claro. Pero me parece que eso tampoco significa que el problema sea en sí mismo la democracia o lo colectivo, ¿no? El problema es que la crisis me parece que sale por estas otras búsquedas que ponen en cuestión esos legados de la dictadura en términos de derechos humanos, de búsqueda de derechos, de movilización social, de democracia como forma de vida en común, ¿no? Esto nos deja en un horizonte sumamente incierto, que a la vez explican por qué seguimos hablando de la dictadura. Total. Es circular. Sigue, exactamente. Sigue volviendo como el gran jalón de nuestra historia, ¿no? Incluso si deja de estar en la disputa memorial, incluso si dejamos de discutir si las organizaciones armadas, si la guerra, si la represión, la dictadura sigue estando ahí, me parece como el gran parteaguas. Que transforma la historia argentina en relación con lo anterior y que ahora está nuevamente otra vez en un viraje de eso que se construyó después de la dictadura, ¿no? Bueno, Martín Fierro. Se sigue leyendo en la escuela secundaria y sigue siendo un gran libro. Sí, se sigue leyendo, ¿no? Sí. Yo todavía no estoy en ese momento de mis niños. Mi hija lo leyó en 5º año y le encantó, recital Martín Fierro en el desayuno todos los días. ¿En serio? Sí. Estaba fascinada. Mira, para animarse a leer a Keynes. Porque es toda la serie, claro. Ay, tengo la sensación de que mi vida universitaria desfila por acá. Sí, también tengo como esa sensación, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, otra de las cosas que quiero hacer también por ahí es como ampliar, ¿no? La cuestión de la memoria. Sí, totalmente. ¿O no? Yo creo que ahí hay un potencial. Hay que salir un poco de ahí. Sí, porque está súper saturado. Sí. Me parece que hay que ir a buscar otros sentidos.